Buenas, hoy vamos a hablar del nuevo Lotus Emira y es que ya lo vi en Goodwood, que si no habéis visto el vídeo de resumen de Goodwood os lo dejo ahí, ya podéis ir a verlo. La verdad es que me sorprendió, porque como os dije en ese vídeo, este coche no me lo esperaba así. No sé si me lo esperaba más grande, no sé si me lo esperaba más pequeño, no sé, algo raro había. Como que lo vi un poco más grande de lo que suelo pensar para un Lotus, que claro, yo tengo en la cabeza el Elise, pero no pienso que ha habido otros Lotus, y eso que veo un Evora prácticamente todos los días. Entonces, pues, no sé, como que no es lo mismo. No lo tengo en mente asumido como que el Lotus hace coches tan grandes. No son grandes, ni mucho menos, pero ya me entendéis. Así que vamos a ir a verlo. De primeras, aquí tenemos un coche que claramente coge elementos de diseño del nuevo Evija. O sea, no es ninguna sorpresa. Tenemos este gesto aquí para meter la toma de aire. Tenemos este morro afilado con estos cortes aquí, estos detalles aquí que están bastante chulos, la verdad. Y ya os digo, un morro muy afilado que luego deja aquí una gran toma de aire. Los elementos son, ya os digo, muy parecidos. Además, no nos olvidamos de una cabina separada del resto del cuerpo del coche, así estilo visor, pero que llega también por arriba. Y en general, todos estos elementos se ven en el nuevo Emira. Todos están ahí, pero ligeramente rediseñados para adaptarlos un poquito a este tipo de coche. Y porque también, si os dais cuenta, el tamaño del coche, del que os hablaba, que me parecía un poco más grande, es el mismo que el del Evora. Y es que el Evora parece un coche más grande, pero realmente son muy parecidos. De hecho, la batalla es la misma. Y conociendo a Lotus, mucho del diseño del chasis será el mismo prácticamente. Entonces, además, comparten motor, comparten el V6, aunque hemos incluido este 4 en línea nuevo de Mercedes, que a mí me parece bien. O sea, todo lo que sea añadir motores un poquito más pequeños, como que me encajan más con la filosofía de Lotus. Eso sí, he de decir que el coche no es nada ligero, o sea, son 1400 kilos la versión más ligera, así que un poco sentimientos encontrados ahí, pero bueno, a lo que iba, realmente el diseño se parece en cuanto a tamaño a este coche, es un coche de un tamaño muy parecido, pero por el tipo de diseño que tiene, de esta cabina que es como un poquito más abombadita y que corta aquí, el coche parece más compacto. Y sinceramente eso me hace verlo un poquito más de Lotus, pero como veis todos los elementos de diseño son muy semejantes a los de Evija. Tenemos estos faritos ahora más finos con la firma lumínica aquí de 2 tiras de LEDs que son como 2 aletines dentro del propio faro, tienen son un elemento muy tridimensional en su interior, la verdad es que me mola bastante. Este corte aquí en el capó, ya os digo, que le han metido ahora y que parece que va a ser una seña de identidad. Y llegamos al frontal, que a mí cuando vi las fotos fue la parte que menos me funcionaba del coche, porque estos pilares aquí, dividiéndolo en unas tomas de aire un poco más convencionales, como que se me quedaba eso, un poco antiguo quizá, un poco demasiado obvio, vamos a decir, como que era un coche, no sé, no me pegaba, todo lo demás se veía muy moderno y de repente esto, un poquito menos, y este gesto de aquí me pasaba un poco lo mismo, que este gesto viene directamente del Evora, está un poquito evolucionado, pero la verdad es que en directo me funciona mucho más cómo queda este corte así tan afilado y la proporción de estas entradas se ve mucho mejor, ya os digo, porque si os dais cuenta, un coche de este tipo, al ser bastante bajito, nunca lo vamos a ver desde esta perspectiva, es un poco extraña de ver, entonces ya os digo, las entradas de aire del frontal funcionan bastante mejor. Y como os digo, tenemos aquí también este gesto aquí que viene del propio Evija. Lo que pasa es que en este caso tenemos un coche de combustión interna, entonces no podemos tener este túnel pasando a través del coche sin nada más, que es solo aire y que mola un montón, es decir, o sea, ese elemento queda muy bien. Tampoco tenemos aquí una salida de aire tan exagerada como esta, aire que viene por aquí. Entonces, no es un coche con tanto aire y han decidido dejarlo coherente. Por tanto, han decidido que todas las entradas de aire van a tener un poco más de trabajo de elementos en el interior, si os dais cuenta aquí, para dividir los espacios, que esto se podía hacer dentro, porque es algo funcional, pero lo han decidido dejar a la vista para rellenar un poco estas entradas. Y me parece que es una gran decisión, porque si no, habría quedado un poco extraño la entrada así sin más, en este lenguaje de diseño que mola mucho, pero que
aquí tiene un poquito más de coherencia y que se ve un poquito más de coche de combustión interna, que es lo que es. Aquí se puede ver un poquito eso de lo que hablaba, que al tener una cabina que es así tan abombadita y todas las proporciones de coche se ve pequeñito aquí, por ejemplo. Depende mucho de la vista desde donde lo mires. Y la verdad es que aquí, ya os digo, me encaja un poquito más de Lotus. También tenemos esta especie de cola de pato aquí que corta el paso de rueda trasero y que es algo que viene directamente del Evora. O sea, este tipo de elementos de diseño hay unos cuantos que vienen mucho de este coche, entonces es como el sucesor espiritual. Dijeron que iban a sustituir al Elise, al Exige y al Evora, pero realmente el Elise y el Exige se han quedado por ahí descolgados y esto es el sustituto claro del Evora. Y ya está. Y tampoco tiene nada de malo esto, porque el Evora era un gran coche. Y si nos vamos a la trasera, vemos estos nuevos pilotos que hacen este giro y que luego se vuelven a meter para adentro. Es un gesto bastante curioso. Y realmente, este piquito de aquí, quizá es la zona que menos me gusta de todo el coche. O sea, me habría gustado que hubieran cortado un poquito. Me gusta la tridimensionalidad que tiene esto, pero me habría gustado que hubiesen cortado ahí un poquito más, para no dejar ese pico ahí tan siguiendo quizá tanto la cola de pato, aunque también es verdad que de esta forma la marca un poquito más. Eso es cuestión de gustos personales. Luego la luz de freno que viene aquí para terminar de unir los pilotos traseros y hacer la línea típica que está de moda ahora por todos, pero bueno, está bien porque en la iluminación normal no está unida, entonces están buscando algo un poquito diferente. Y tenemos aquí esta salida de aire del motor, que ya os digo, juega un poco a lo mismo que le vaya de entrar aire por ahí y salir por ahí, lo que pasa es que no es exactamente eso. Entonces aquí la han trabajado un poquito más y le han dado algo más de importancia a una pieza aparte, una pieza en negro para diferenciarlo un poquito y darle un poquito más de volumen, que es lo que vemos alrededor de todo el coche. Se trata de un coche con un diseño muy coherente y que han sabido adaptar los elementos muy bien desde Levaya, porque podían haber hecho una copia sin más, que era lo que yo tenía más miedo de todo esto, pero tiene su propia personalidad y sus elementos están muy bien trabajados. Además, esto aquí, todo este volumen con el difusor saliendo ahí tanto, queda muy dinámico, me gusta muchísimo, y cómo están integrados los escapes también aquí, que son escapes obviamente de verdad en este coche, pues no podía ser de otra forma, pero me gusta mucho esta forma además también que recoge aquí el difusor y que es típica de Lotus. O sea, esto es típico en todos los coches de Lotus desde hace mucho tiempo ya. Si vamos al interior, vemos un interior que es mucho más lujoso de lo que se suele ver en Lotus. Y eso que el Evora en las últimas iteraciones ya tenía un interior que estaba bastante bien, pero lo que necesitaba más que de diseño y materiales era acabados. O sea, el hecho de que encajara todo bien, que los ajustes fueran buenos, eso era siempre el punto débil de Lotus, y al final es normal, es una compañía muy pequeña en la que se construye, sí, es en línea, pero bastante manual todo. Entonces, tiene mucho mérito que hayan conseguido algo que se ve bastante más robusto, vamos a decir. Es todo bastante mejor acabado. Tiene mucha más complejidad, vamos a decir, y entonces como que da una sensación de calidad percibida bastante más alta. Esto veremos a ver cómo envejece, pero así a simple vista, además allí me dio bastantes buenas sensaciones. Cómo queda todo el cockpit integrado aquí, que es un poco también esa forma hexagonal que veíamos en el Evaya, pero en el Evaya queda una pantalla totalmente separada, queda algo mucho más moderno, pero también, claro, es un coche de 2 millones de libras y esto es un coche de 60.000, entonces digamos que no estamos yendo a lo mismo. Entonces el otro sistema es claramente mejor, ya diré por qué, y este no lo es tanto, pero aún así es mucho mejor de cualquier otra cosa que teníamos en cualquier otro Lotus anterior. Además también tenemos aquí una pantallita en el centro, cosa que no se solía ver en los Lotus. No solían estilar aquí un sistema de infoentretenimiento tan avanzado. Pero seguimos teniendo ruletitas aquí, si os dais cuenta. Entonces es algo completamente a celebrar. Y en este caso tenemos el cambio automático, pero si fuera el manual tendríamos los enganches, todos los links por ahí abajo. Y sinceramente eso es un detalle que me mola muchísimo en Lotus. Me encanta ver el varillaje de las marchas ahí. Es como ver un reloj mecánico, todos los mecanismos por dentro, todo que es precioso, pues para mí es igual. Esto es un detalle que me mola mucho y que a ver cuándo sacan fotos de esto, pero la verdad es que es una cosa que a mí me encanta. Además, si os dais cuenta, tenemos aquí luces en los posavasos, que bueno, es algo un poquito innecesario, pero como que le da un poquito de calidad extra. Aquí también tenemos más lucecitas, tenemos
Es, ya os digo, un interior bastante más trabajado de lo que se suele ver en Lotus y se ve aquí, a ver si se ve realmente, que hay bastante inversión puesta en esta gama nueva. Por lo demás, si vemos, tenemos aquí una integración de ciertos elementos entre el salpicadero y las puertas, pero no intentan jugar a continuarlo de forma curva o algo así, que luego eso es súper difícil de acabar. Simplemente aquí juegan a poner unas cosas con otras, encajan unas con otras, pero no intentan hacer una curva que, ya os digo, suele ser bastante difícil. Así que esto me parece una decisión con cabeza. Esto me parece una decisión que han tomado a la hora de intentar hacerlo lo más bonito posible, pero que luego realmente a nivel de acabados no sea algo totalmente inconseguible. Esto lo pueden hacer y, ya os digo, tiene bastante buena pinta. Y bueno, esto es un poco el resumen del nuevo Lotus Emira, que ya os digo, me gustó bastante en directo porque la única cosa que tenía un poquito yo en contra eran esas entradas de aire delanteras porque se me hacían un poco estrechitas y un poco extrañas, como que el morro caía mucho y redondeaba mucho pero muy bajo a la vez, una cosa muy rara en fotos, pero en directo funciona muy bien, así que cero queja en ese sentido. Y ya os digo, el coche da muy buenas sensaciones. En directo da muy buenas sensaciones. Además, me dijeron en Lotus que habían tenido pedidos a punta pala. No sé si lo estaban diciendo por todas partes un poco para darse así un poco tal, pero las sensaciones son buenas y las sensaciones es que a la gente le está gustando. Y eso está muy bien porque normalmente el problema que ha tenido el Lotus de siempre era que son coches que la gente no va a por ellos de primeras. O sea, si quieres un coche de este estilo, al final la elección lógica es un 911, vas a acabar con un 911 y esto es un coche mucho más especial. ¿Y qué pasaba? Los que se compraban un Evora, por ejemplo, que era el rival del Lotus del 911, era porque lo habían probado y lo habían conducido y una vez lo conducían veían lo especial que era ese coche. La cuestión es que esto, sin probarlo, la gente al parecer ya se ha lanzado a por ello, así que ojalá, crucemos los dedos, le vaya muy bien a Lotus porque que Lotus esté bien en este sentido es algo a celebrar. Es algo a celebrar siempre y ojalá veamos en un futuro un coche eléctrico ultra ligero por parte de Lotus, que cada vez tengo menos esperanzas, pero bueno, habrá que verlo. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero veros por aquí y si no os habéis suscrito ya estáis tardando.